compartir con ustedes este miércoles de San Lorenzo, sobre todo porque este día sábado se van a integrar al cuerpo diaconal 11 nuevos diáconos permanentes. Estamos justamente en los últimos pormenores y arreglos para que esta celebración salga lo más bonita posible, con la lamentable noticia que se ha reducido el aforo, digamos, ¿no? Pero es una alegría para mí, sobre todo la pregunta, porque desde que asumimos la escuela hace casi 2 años, fue una pregunta que nos ayudó a buscar el norte en todo esto, digamos, ¿no? Y por eso les quiero agradecer. Yo me vi sorprendido del nombramiento de rector de la Escuela del Diaconado, pero he ido haciendo este servicio junto con todo el equipo de la escuela, con mucha alegría y con muchas ganas, digo, y viendo cómo se va desarrollando y con muchos desafíos, ¿no? Como introducía muy bien Marcelo, estamos en momentos de la Iglesia y del mundo bien importantes, en donde se está provocando una renovación de la Iglesia y tenemos que estar a la altura, digamos, ¿no? Entonces, ante la pregunta planteada sobre cuáles son los objetivos y los elementos esenciales de la formación inicial de un futuro diácono permanente en nuestra arquidiócesis, vamos a desarrollar la respuesta meditando inicialmente sobre los ámbitos que interactúan en la formación inicial de los candidatos, luego los lugares donde el futuro diácono realizará su ministerio en comunión. En tercer lugar, veremos cómo el trasfondo de la formación inicial es siempre la maduración del discernimiento vocacional del que ha ingresado a la escuela, para finalmente centrarnos en la identidad más propia del diácono permanente, que servirá en nuestras comunidades eclesiales, analizando cada una de las 4 dimensiones de la formación inicial e integral. Por lo tanto, son solo 3 hojas, así que no se preocupen, no es muy largo, pero son 7 puntos de la formación inicial del diaconado permanente que queremos iluminar en torno a esta pregunta tan importante. Primero, en la próxima solemnidad de la Inmaculada Concepción estaremos por cumplir el primer año de la entrada en vigencia de las orientaciones pastorales sobre el diaconado permanente en la Arquidiócesis de Santiago, aprobada por un total de 6 años, tituladas Identidad, Vocación y Servicio en el Diaconado Permanente, que ustedes recibieron gracias a la Vicaría del Clero, y que fue un trabajo excepcional, yo diría presinodal, de mucha escucha, donde se involucraron los obispos de Santiago, las vicarías, la Vicaría del Clero, la Escuela del Diaconado, algunos diáconos que se les pidió expresamente su opinión, religiosas, laicos. Ha sido una instancia bien colegiada, bien sinodal, que es una alegría llegar a este documento de esa manera. Por eso fue un proceso largo, que gracias a Dios en la pandemia, con el aforo más reducido, más dura, se logró avanzar en esto, que si hubiéramos tenido una actividad pastoral como la tenemos ahora, hubiera sido imposible llegar a un documento así, digamos, ¿no? Entonces, realmente ha sido una instancia muy de Dios. En estas orientaciones pastorales tenemos desarrollado nuestra experiencia eclesial de un documento elaborado y redactado en comunión y como un anticipo del proceso sinodal que hoy estamos viviendo, donde interactuaron los obispos, la vicaría del clero, lo que ya estaba mencionado, ¿no? En un proceso de escucha atenta para caminar juntos en el seguimiento de Jesús. Dichas instancias son las que intervienen en la formación de un futuro diácono permanente, que a diferencia de la formación de los futuros sacerdotes, en donde solo interactúan los sacerdotes formadores del seminario, en la formación de un diácono hay una variedad de formadores que plantea un desafío de realizarla en comunión, con una consciente pertenencia a nuestra iglesia particular, y con una tarea de ayudar a madurar los corazones de los candidatos en una misión y visión más amplia de la iglesia que traen inicialmente. Por lo tanto, la Escuela del Diaconado tiene la tarea de articular una formación integrando a la Vicaría del Clero, a las vicarías episcopales, a los párrocos. Por lo tanto, a diferencia del seminario, en donde solo interactúa los formadores que están en un solo lugar y concentrados en un mismo sitio, salvo ahora que están estudiando en la Universidad Católica, que es una formación un poquito más sencilla en ese sentido y más, digamos, como concentrada, nosotros tenemos el desafío de articular las vicarías, la Vicaría del Clero,
la escuela, las parroquias, lo que hace que esta variedad sea un gran desafío a la hora de proponernos formar un futuro diácono. Esta interrelación exige de cada una de las partes esta misma escucha y valoración del diaconado para que sea eficaz este servicio de formación. Eso por un lado. Por otro lado, además es necesario resaltar en segundo lugar que el ejercicio del futuro ministerio diaconal tiene una posibilidad privilegiada del diácono para ayudar a fortalecer la comunión del diácono con los obispos, con los sacerdotes y con los laicos de nuestra iglesia. Por eso son, como lo ha dicho ya el Concilio Vaticano II, los diáconos, un don fecundo para la iglesia de nuestros tiempos. Esta vocación a la comunión se realiza, además, en el matrimonio, la familia, la parroquia, el decanato y el trabajo. Los tres grados del orden están llamados a servir unidos y en comunión: diáconos, presbíteros y obispos. Históricamente, cuando el cuerpo diaconal quiso prevalecer por encima de los obispos y los presbíteros, terminó desapareciendo el diaconado en la Iglesia occidental por 10 siglos. Entonces es un desafío permanente a la comunión. Por esto es necesario ayudarnos a tomar conciencia de esta misión también como iglesia doméstica, junto con su familia, y hacer todo su apostolado, su servicio en comunión en cada uno de los ambientes donde se desempeñe un futuro diácono. La humildad, como desarrollará su servicio, va a favorecer la comunión eclesial como un testigo de la acción de Dios en su propia vida. Entonces, vimos en un primer momento cuántas personas meten la mano en este plato y cómo después este diácono tiene que además lograr trabajar en comunión en tantos aspectos, ¿no? Eso es importante presentarlo porque es una formación bien particular la de un diácono permanente. En tercer punto, podríamos decir que toda la formación inicial de un candidato, en un marco más general, está más llamada a continuar con el discernimiento vocacional del candidato, ya que ha sido llamado por el mismo Dios, utilizando las mediaciones de la Iglesia, para responder libremente y con el apoyo de su familia al Señor que lo eligió primero, como nos narra el evangelista San Juan. Este itinerario formativo abarca al menos 6 años en la Escuela del Diaconado Permanente, con etapas bien definidas y progresivas, con hitos importantes como son el rito de admisión, el lectorado y el acolitado, como instancias previas a la ordenación diaconal. El paso por la Escuela del Diaconado no es solamente la persecución de un logro académico, sino que son etapas que van acompañadas de la formación intelectual, de una actividad pastoral que le permita al candidato conjugar los tiempos de estudio y además las dimensiones humanas e intelectuales. Aún nos queda un camino por recorrer para llegar a las 1000 horas de clases que propone la Ratio Fundamentales de la Formación de los Diáconos Permanentes, ¿no? Un documento del 98 de Roma, que nosotros vamos supliendo con cursos, con jornadas, que ha sido bastante bueno, con formaciones además de los 2 días de los martes y jueves online los sábados, y en donde pretendemos ir ampliando las casi 333 horas que tenemos actualmente, que ya las hemos ido acrecentando a casi 400, pero que no nos llegan a las 1000 horas propuestas como una formación básica, ¿no? También, además, se toma en cuenta la realización de perfiles de psicodiagnóstico, evaluaciones docentes, evaluaciones de los párrocos, de laicos que se consultan, por otro lado, con entrevistas con el equipo de la Escuela del Diaconado, con equipos zonales de discernimiento y acompañamiento, y el guía espiritual. Todo este conjunto de elementos favorece al discernimiento, que sobre todo hasta el rito de admisión es una etapa dentro de la formación inicial bien fundante, ¿no? Pretendemos lograr que una vez que se ha llegado al rito de admisión, que en el fondo lo que hace la Iglesia es que admite esa vocación que nació un poco individualmente, que fue conjugada con su esposa y con sus hijos, que fue avalada por un párroco, que fue discernida en su vicaría episcopal de zona, llegue un momento de la admisión donde realmente se provoque esa acogida de la Iglesia, y la Iglesia le diga al candidato: mira, esta vocación que surgió un poco muy de tu parte,
ahora la Iglesia la toma como propia, para evitar cosas lamentables que nos han pasado, de tener que decirle a candidatos que han pasado mucho más del rito de admisión, que se tiene que interrumpir su proceso, que ha sido súper doloroso, y me parece que es lo que hay que evitar a toda costa, ¿no? Entonces podríamos decir que el trasfondo de la formación inicial es la maduración del discernimiento vocacional, ya que, como dice San Pablo a los Timoteos, primero se le someterá a prueba y después, si fuese irreprensible, será diácono. Dentro de estos tres aspectos que hemos visto inicialmente, la cantidad de manos que están en torno a la formación, la cantidad de servicios que tendrá que ejercer en comunión, con esta línea transversal del discernimiento, ahora nosotros, el documento está estructurado fundamentalmente en 4 dimensiones de esta formación inicial que abarcan estos 6 años de la escuela, ¿no? Las 4 dimensiones de la formación inicial que despliegan la identidad del diácono permanente se desarrollan como una realidad viva, desafiada desde el interior y el exterior de la Iglesia. Esto se expresa teológicamente con el axioma: el obrar sigue al ser, actualizado por la gracia del Espíritu Santo en todos los ambientes donde luego se desarrollará la vida del ministro de Dios. La formación, no centrada en el ser y la identidad diaconal, corre el peligro de que quede reducida a una funcionalidad o una realización o una búsqueda de poder. ¿Está bien la conexión? Sí, ¿no? Marcelo, ¿estoy bien? Perfecto. Por otro lado, coincidimos con el agudo análisis de George Weigel de la situación de crisis por la que atraviesa la Iglesia hoy. Pasa por una crisis de identidad de los clérigos, que se puede transformar, como él mismo propone, en una gran oportunidad para renovar y reformar el futuro de la misma Iglesia desde una mayor fidelidad a la vocación recibida inmerecidamente. Y al igual que el análisis y las experiencias anteriores citadas de la crisis vivida en Estados Unidos, la investigación de Lisa Oakley y Justin Humphrey de la Iglesia Anglicana del Reino Unido nos tiene que servir a nosotros para crear culturas sanas y ambientes seguros en el ejercicio de liderazgos auténticos del ministerio de los futuros clérigos. Esto hoy en día para nosotros nos marca también un modo de fortalecer la formación inicial que antes no estaba tan discernido o tan fomentado como lo está ahora. Por lo tanto, no podemos olvidar que vivir la diaconía supera con creces toda capacidad natural y humana, y por lo mismo requiere ser secundada con los medios sobrenaturales que pueden proveer a los candidatos al diaconado de los medios necesarios para desplegar el don inestimable de la gracia conferida el día de la ordenación diaconal, ya que la gracia no suprime la naturaleza, sino que la perfecciona y la eleva. Todo don exige una tarea para multiplicar el talento recibido. Entonces, tenemos los 3 puntos iniciales, este tercer punto que es la dimensión sacramental, que vamos a detallar un poco más. Cuarto, la dimensión sacramental. Apunta, como ya lo sabemos, a la configuración con Cristo siervo. Cita el documento de las orientaciones en el número 12. Comprender la realidad sacramental propia de la vocación diaconal es fundamental para evitar concebirla restrictivamente, es decir, exclusivamente desde lo ministerial. Esto haría del diácono solamente un laico avanzado, o correría el riesgo de interpretarse erróneamente como un sacerdote incompleto. Me impresionó mucho en un primer momento, cuando yo les contaba que me habían nombrado rector de la escuela del diaconado, la desinformación general que había. Y bueno, ¿y qué es un diácono? Y lo más que lograba en algunos era el que casa y bautiza, ¿no? Entonces solo desde lo ministerial. Pero hay una riqueza mucho más honda, recibida desde el día de la ordenación por el sacramento del orden, que realmente configura al diácono con Cristo siervo, ¿no? Es natural que en el ámbito más concreto donde el diácono ejerce su labor ministerial, emerjan algunos rasgos que no hacen justicia a la verdadera y genuina identidad propia del diácono. De manera que el diácono no es un laico de primera que confunde el poder con el servicio, ni tampoco un subcura atrapado en el clericalismo.
como tampoco el diaconado se reduce a la esfera de un funcionario eclesiástico que solamente se le reconoce por lo que hace y no por lo que es en sí mismo. Por eso, en el ejercicio de su autoridad, el diácono está llamado a ejercer su ministerio no como un jefe autoritario, sino como un servidor humilde, buscando el último lugar, siendo el servidor de todos, como nos enseña el mismo Señor, que acá hay unas citas del Evangelio. Esto me parece que es la base, el ser. Y luego vamos al obrar, ¿no? La dimensión ministerial, en quinto punto, en la triple diaconía de la palabra, la liturgia y la caridad, es ejercida por el diácono como fruto de una clara conciencia de su identidad más propia con Cristo siervo. En cita del documento de las orientaciones número 25, si consideramos la profunda naturaleza de esta diaconía, entonces podremos apreciar mejor la interrelación de estas tres áreas del ministerio. También el papel de la esposa del diácono, que es la ayuda adecuada y el complemento esencial, es un valor inestimable y un gran apoyo del clérigo consagrado. Nos ha enriquecido mucho, sobre todo en experiencias muy bonitas, en donde realmente la esposa del diácono acompaña, fomenta, sostiene, es la ayuda adecuada del ministerio del diácono, pero que requiere, a la vez, que la esposa descubra que la vocación a la llamada al diaconado es conferida a su esposo. Por eso tuvimos que corregir y precisar un poco lo que se hablaba de matrimonio diaconal. Sobre todo cuando intenté que me lo explicaran, hablaban que como son los dos una sola carne, por vasos comunicantes, se comunicaban la gracia de la ordenación, digamos, lo que es un error teológico, porque, por ejemplo, si uno de los cónyuges comete un asesinato, no porque tengan vida íntima, se va a comunicar el pecado del asesinato del uno al otro. Entonces, nos parecía que esta terminología hay que precisarla porque es inadecuada, confusa, y que distorsiona la identidad más propia del diácono permanente, como también está en cita en el documento, en el número 66, esta aclaración. En sexto lugar, la dimensión espiritual, ¿no? Vimos el ser, ahora el obrar, ahora vamos a ver la dimensión espiritual para terminar con la eclesial. Me queda la última media carilla de la presentación inicial. En este sexto punto, la dimensión espiritual del futuro clérigo pasa por el ejercicio de los medios de la vida espiritual que evitará que se malogre el don inestimable de la vocación diaconal. Me pareció que esto quedó muy del espíritu, porque ha tocado en la Vicaría del Clero, hablando con Monseñor Lorenzelli, casos lamentables, que son, gracias a Dios, excepcionales, de algunos diáconos que, por haber perdido este dinamismo espiritual, han malogrado un don que, por supuesto, que es indeleble, que imprime carácter, que es para hasta toda la eternidad, pero que puede, y eso es lo terrible, pedirse la reducción del estado clerical por el incumplimiento de la vocación diaconal más propia, y que lamentablemente en estos últimos tiempos se ha tenido que ver no solo en el ámbito sacerdotal, sino también en el diaconal. Entonces, para evitar que se malogre este don, porque como les decíamos en el retiro a los futuros 11 diáconos que ahora se ordenan, la ordenación es un camino de inicio y no un camino de llegada, ¿no? Y por eso hay que dejar actuar el don del Espíritu Santo, ¿no? De tal manera que, impulsados por este Espíritu, vivirán la participación asidua en los sacramentos, especialmente la Eucaristía, la confesión. Durante todo el tiempo de la formación inicial se apunta a lograr una intensa vida de oración, especialmente con la palabra de Dios, y sobre todo con el rezo del oficio divino. Una de las cosas que me llamó mucho la atención en el retiro fue que hubo dos meditaciones que fueron comentadas, pues tuvimos espacios para compartir cómo iba el pulso del retiro, que fue bien interesante, y como las dos meditaciones más apreciadas en las 8 o 9 meditaciones que se hicieron, la última junto con las esposas, fue la de la confesión, ¿no? como una práctica más frecuente, que con mucha humildad reconocían que no era así, pero que empezaban a apreciar el valor de lo que tenía esta vida sacramental para intensificar el don de la ordenación recibida y que hay que acrecentar. Todo don exige una tarea.
Y lo segundo, lo del oficio divino, ¿no? Fue una meditación muy bonita, en donde hay unos textos extraordinarios, uno de San Agustín, que dice que Dios se alabó a sí mismo en los salmos, para que nosotros, rezando los salmos, pudiéramos alabarlo adecuadamente a Dios, ¿no? Y otro de San Juan Crisóstomo, que dice que la antífona del salmo de la misa tiene que ser como un bastón que te acompañe durante toda tu jornada, ¿no? Y fue lo que fuimos ejercitando. Íbamos repitiendo esa antífona de las misas que nos tocó celebrar durante esos 5 días, como un bastón que nos acompañaba, y me impresionó como Dios fue muy fiel en las lecturas del Evangelio, en los salmos, al proceso que estábamos preparando juntos a la ordenación. Y que me parece que hay que insistirlo, porque sin esta animación del Espíritu se puede malograr el don recibido. Y finalmente, la dimensión eclesial. El diácono está situado en una iglesia particular, y en esto se ha insistido mucho el documento, en que el diácono queda incardinado a la Arquidiócesis de Santiago, adscrito a una vicaría episcopal y con un encargo pastoral, en una parroquia que pretendemos sea cada vez más específico para favorecer la comunión eclesial en el desempeño de su futuro ministerio. Nos hemos dado cuenta en el Consejo de Órdenes, tanto para el rito de admisión como para la ordenación diaconal, que ha sido instancias muy fecundas, como son muchas, han sido en varias sesiones, cómo se van generando ahí, en el diálogo con los obispos, con los vicarios, criterios, ¿no? Para ayudar a esta formación inicial. Y me acuerdo podría citar 2 grandes elementos en esto. El primero es que nos dimos cuenta que siempre había una tensión en que o se dejaba al candidato durante el tiempo de la escuela sin ninguna actividad pastoral, o se lo nombraba coordinador de la parroquia, ¿no? Y fuimos viendo que ninguno de los 2 polos es el adecuado. Ojalá que junto con su esposa mantengan una actividad pastoral, esto dicho por el cardenal, Monseñor Aoz, y por el resto de los obispos, pero que no sean coordinaciones de las capillas o de la sede, o de la parroquia, de la sede parroquial, porque tiene que conjugar este tiempo de formación con la vicaría, con la escuela, y también que la misma gente de la parroquia lo vaya conociendo. Por eso empecé mostrando que son muchos ámbitos los que están ayudando a la formación de un futuro diácono, ¿no? Y lo otro que me parecía interesante, que se fue destacando, es que ojalá a la hora de darle el decreto al diácono, incardinado en la arquidiócesis, adscrito a la vicaría, y con un encargo pastoral, ese encargo pastoral sea cada vez más específico, cosa que lo ayude a la comunión con el resto de los diáconos, si los hay, o también para que quede más especificada la encomienda pastoral que se le está pidiendo, cosa de que se pueda también luego ir evaluando, pero evaluando en el sentido de fomentar, de ayudar, de buscar una comunión eclesial más fecunda. Esas 2 cosas han salido de los consejos de órdenes, que ha sido muy enriquecedor. El diácono, pues, está llamado a nutrir su espíritu y su ministerio con un amor ardiente y comprometido a la Iglesia, y con una sincera voluntad de comunión con el Santo Padre y con el propio obispo y los presbíteros de la diócesis, como cita la Ratio Fundamentalis del Ministerio de los Diáconos en el número 48. Concluyendo, nos encomendamos a María Inmaculada, que nos ayuda a suscitar vocaciones al diaconado permanente, que configurados con Cristo siervo, sirvan en nuestra Iglesia de Santiago con santidad y con una clara conciencia que la formación es una actividad que no acaba nunca en la vida de un ministro que se ha tomado en serio el camino de la conversión. Por eso la formación inicial debe continuar en la formación permanente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Padre Javier. Y como de costumbre, abrimos un momento para dialogar, para opinar, para preguntar, para conversar. Pueden hacerlo a través del chat, ahí poniendo algunos comentarios o preguntas, o simplemente pidiendo la palabra, levantando la mano y activando su micrófono para conversar. Tienen la palabra. Perdón. ¿Puedo, Marcelo? José Manuel, adelante. Sí. Es que le he escuchado con mucha atención al padre Javier y le agradezco su exposición, pero me gustaría si pudiera hacer un pequeño
anexo a eso para indicar en los 6 años cómo implementa un poco lo que ha comentado muy bien y muy claramente, eh, para entender bien cómo se lleva a cabo, obviamente en un asunto general, qué pasa los primeros años, qué pasa después, en fin, algo, un poquito de eso descriptivo, no más general, padre Javier, si usted lo puede hacer. Tú Muchas gracias. puedes, Marcelo, poner el gráfico que venía en la página 5. Te mandé dos grafiquitos que ahí están marcando justamente lo que están preguntando. Hay un apéndice, el número 2, en el librito de las orientaciones pastorales para los diáconos, en donde está claramente, no solo detallada después en los números que lo van desarrollando, sino en lo que significa. El proceso de Voy a, discernimiento. a ver, Sí, Javier, voy a sí. intentar abrirlo, pero no me llegó tu documento por si acaso, pero puedo abrirlo desde el libro si me das la página. Ya, es la 147. Perfecto, voy al libro. La 147, después la 148, que son los que están ahí. Bueno, contarte que hay una primera exploración vocacional que se da en la propia parroquia y en la vicaría, que es como la parte inicial, cuando un párroco o otro diácono le propone la posibilidad a un agente pastoral la posibilidad de ser diácono. Eso lleva después a un proceso un poquito más establecido que se llama postulantado, que dura un año, en donde junto con el vicario y el equipo de discernimiento y acompañamiento, ahí está, en ese tiempo que se llama el discernimiento remoto, se va buscando Perdí el audio del padre Javier. A ver si tiene problemas con internet. Esperemos que vuelva. Mientras vuelve el padre Javier, si quiere, Marcelo, puedo seguir explicándoles o apoyándolo un poco en esto que estaba comenzando a desarrollar hasta que se Muy bien. vuelva a Sí, continuar. por supuesto. Adelante. Muy bien, como decía el padre Javier, esto parte de esa exploración vocacional que es muy relevante. Hay que estar muy atentos siempre al soplo del Espíritu, digamos, dónde está ese germen, ¿no es cierto?, que necesita ser identificado. Y eso siempre es a través de personas que están en contacto con este futuro candidato al diaconado permanente. Inicia entonces el postulantado, que dura un año, que está manejando de alguna forma ese año, queda bajo el amparo de la propia vicaría, con sus equipos de apoyo a este discernimiento, donde se explora, se reflexiona sobre lo que significa el diaconado permanente, qué es la vida diaconal, se ven algunos elementos de juicio que puedan dar un sustento a que efectivamente allí hay un material, hay una disposición para abrirse a la gracia y si está también desde el punto de vista más humano, está la disponibilidad, el compromiso, está la realidad que tiene cada futuro postulante a la escuela, ¿no es cierto?, en concordancia para poder hacer este camino que, como lo explicaba el padre Javier, no es un camino corto. Entonces hay que tener una mirada bastante 360. En ese año, la Sergio, vicaría... perdón. ¿Sí? Sí, perdón, es que el padre Javier ya volvió, tú puedes seguir, por supuesto, y está silenciado, Entonces, pero está silenciado, entonces no sé, Javier, si nos escuchas,
y puedes Sí, te activar escucho tu micrófono. perfecto. Ahí sí, es que aparecía Bien, silenciado. padre Javier. Llegué solo hasta el postulantado para que usted siga para adelante con lo que viene. A mí me parece como silenciado, ¿ah? Con el micrófono Sí, apagado, Javier. no, Ahí ahora sí, sí. Ahora sí, ahí sí. disculpen, no sé qué pasó con el internet acá, se cayó, así que puse el celular ahí para... Entonces, después, ¿qué es lo que alcanzó a decir Sergio, el aspirantado? Exacto, el postulantado. Terminé el postulantado, Javier. Ya. Luego viene el aspirantado, que es una etapa de discernimiento más próximo, en donde se culmina esta etapa con el rito de admisión. Viene la etapa de formación, acá ya se hace un primer psicodiagnóstico, se va buscando trabajar en conjunto, que es lo que me tiene muy contento con las vicarías. Hemos hecho varios encuentros con experiencias muy notables y muy fecundas en algunas vicarías de ir acompañando el discernimiento, en donde queremos pretender llegar al rito de admisión ya con un candidato que al ser admitido en su vocación diaconal ya siga tranquilo, digamos, no siga con un discernimiento amparado, avalado por la Iglesia, ¿no? Y después viene la etapa final, digamos, que son los últimos 3 años, en donde ya se habla de un candidato a la ordenación diaconal permanente, en donde ya es un discernimiento más próximo, en donde va el lectorado y el acolitado como ritos previos a la ordenación. Se busca una síntesis teológica y, por supuesto, una maduración en el discernimiento. Acá los párrocos queremos volverlos a introducir para que no quede solo en una presentación inicial del aspirante o el postulante, sino que acá también vaya trabajándose más en conjunto con la vicaría y con la parroquia desde la escuela. Eso es lo que les diría que es lo que vivieron ustedes mismos, me parece. En esto no se ha modificado mucho lo que se venía dando, que es lo que propone la ratio fundamentales. Padre Javier, hay un par de preguntas en el chat y se las voy a leer. Sí. ¿Qué opina usted referente a la educación del diácono ambiental en relación con la educación y la pastoral social y otras? ¿Solo seguirán existiendo vocaciones al servicio parroquial? Es No. una. No. No sé si te planteo inmediatamente la otra o vamos con esta. Deja contestar esa, por supuesto que no, las vicarías ambientales, por eso en el Consejo de Órdenes está el encargado, el vicario de la pastoral social y también de la educación, justamente porque me parece que son áreas en las que hay que acrecentar. Tenemos un sueño el día de mañana de poder certificar el estudio de la escuela, de tal manera que se puedan dar dos cosas, ¿no? Ministerios previos a la ordenación, como ministerios eclesiales reconocidos con una certificación oficial, en donde esté el servicio hasta de profesor de religión, ¿no? Monseñor Lorenzelli, ahora que está a cargo en el episcopado, a cargo de la educación, está muy interesado en eso. Entonces, por supuesto que las vicarías ambientales, sobre todo solidarias y educación, tienen la misma pertinencia que las vicarías episcopales, ¿no? Por supuesto. La segunda pregunta está planteada por Margarita. Las esposas participamos existencialmente, no sacramentalmente, y para fortalecer la comunión. ¿En qué momento se considera la formación de las esposas o de la esposa? Bueno, en esta certificación que queremos lograr con una universidad, estamos en tratativas para eso, se le da a la esposa la posibilidad estamos viendo cómo realizarlo, ¿no? Es un sueño, no digo inmediato, pero de que, sobre todo las que acompañan, que es muy bonito, a los esposos durante toda la parte de formación académica, que desde ese aspecto tengan una certificación en el estudio que han acompañado. Que quiero decir que a veces hacen unos resúmenes mucho mejor que los esposos y unas pruebas bastante mejores que los esposos, quiero decirle, por lo menos en las materias que me ha tocado a mí, así que estoy muy contento con las esposas que acompañan activamente, existencialmente a sus esposos, y eso pretendemos en algún momento certificarlo, y vamos caminando hacia eso. Pero va mucho más allá, porque la escuela, como me sugería Sergio cuando preparábamos un poco esta presentación, no es solo la persecución de un título académico. Acá se generan también todos los otros ambientes que desarrollamos antes, de crecer en la comunión, de crecer en un cuerpo diaconal, en el curso. Fue muy bonito ahora con los que se ordenan este sábado, en donde hay un desafío que lo plantearon ellos mismos, de mantener una comunidad de curso, porque después cada uno sirve en su zona, en su parroquia,
y se diluye, pero ellos tienen una intención muy, muy buena de mantenerlo, y eso está fortalecido gracias a las esposas también. Entonces hay varios ámbitos en donde la esposa, además de esta posible certificación académica, tiene un papel bastante preponderante en lo que será después el ministerio de su esposo diácono. Hay una pregunta también en el chat formulada por Lionel. Si estás en la sala, Lionel, tal vez quieras plantearla tú mismo. Sí, la estoy leyendo. La estoy leyendo, perfecto, me parece. La leo para los que no lo ven. ¿Qué razones han tenido, más allá de la razón del tiempo, para fijar en 6 años, si no en menos, la etapa de formación? ¿No sería preferible un periodo de 4 años con 2 años más fuertes de experiencia pastoral? Por supuesto. Ahora, en una de las conversaciones que hemos tenido con una de las universidades, para ir dando este paso que queremos lograr, la diferencia te la explico de esta manera. En algunas diócesis norteamericanas de Europa, en Colombia y en España, el candidato estudia solo 2 años, pero va los 5 días a la semana. 5 días a la semana, 2 años, 2 horas, hacen las 1000 horas de clase. Nosotros, por las distancias de una ciudad tan grande, porque cuesta llegar a la escuela, porque la intensificación del trabajo y mantener a la familia, nos han permitido hasta ahora solamente 2 días de clase, ¿no? Entonces estamos buscando una cosa mixta, de poder lograr 2 días de clase, fundamentalmente los mismos que ahora, martes y jueves, algunos sábados presencial, pero mucho lo que hemos aprendido en la pandemia, mucho más cosas online. Y eso nos va a permitir reducir el proceso, ojalá a 4 años. No en lo inmediato, porque esto que tenemos que lo estamos conversando, como te digo, con una universidad, pero sí, yo estoy de acuerdo que 6 años es muchísimo, y los pobres que se ordenan ahora tuvieron que esperar 7 por la pandemia. Entonces, es excesivo, yo estoy de acuerdo contigo. Pero claro, es un poco mentiroso, porque no es que estudió 6 años como un ingeniero civil o industrial, que va todos los días a clase y va jornada completa. Estudia solo en esos 6 años 2 días a la semana, y solo 1 hora y cuarto. Esa es la dificultad que tenemos actualmente. Dale, Robert, Robert. adelante. Y luego Mauricio Castillo, que ha levantado la mano. Gracias, Marcelo. Padre Javier, gracias. Me llama un poco la atención el tenor de su presentación, en que como que da la sensación de que antes de esta dirección no había formación, por lo que usted dijo, en que se hacía mal, en que las cosas como que se está descubriendo la pólvora, como se está inventando la rueda. En su resumen, usted lo que dijo fue prácticamente lo que ya se hacía antes. Tal vez se ha cambiado el modo, se ha cambiado la forma, pero en esencia sigue siendo lo mismo. Entonces, a mí me da un poco de pena, un poco de decir que de aquí para atrás como que no había nada. A nosotros nos tocó participar con Noel. Déjame terminar. Nos tocó participar en la escuela por harto tiempo, llevamos 12 años ya de diácono. Y fue como decir, lo de antes no existía y ahora existe. No. ¿En dónde está la diferencia? Yo no veo. Robert. Ahora, la otra cosa, perdón, insistir en las 1000 horas para que nosotros nos tocó participar durante 6 años, martes y jueves presencialmente, ya es un trabajo bastante grande. Pretender llegar a 1000 horas de estudio para alguien que trabaja, que tiene que ver a la familia, participar en la actividad pastoral, porque nunca dejamos la actividad pastoral. O sea, ese ejemplo que usted da de decir, o eran coordinadores o no hacían nada, eso no es cierto. Puede que algunos casos hayan sido, pero no es cierto. A todos nos tocó mantener nuestra actividad pastoral un poco más baja, mantener la actividad en la parroquia, y no estamos formados solamente para lo que se puede decir como una actividad litúrgica. Claramente estamos trabajando en otra forma. Entonces, me da un poco de pena sentir que nuestra formación no fue buena. Eso es mi... No, a ver, Robert, en ningún momento, para nada, mi expresión quise, ni siquiera lo dije eso, ¿no? Estás suponiendo cosas que yo no he dicho. De hecho, cuando me tocó presentar
las orientaciones pastorales, yo dije que nos subíamos a los hombros de 50 años de experiencia que lleva en Chile, y que además es una de las, en Santiago, perdón, una de las diócesis en donde más se ha desarrollado el tema del diaconado permanente, y que nosotros nos subíamos a los hombros de 50 años de historia. De hecho, en las primeras páginas, si tú lees de las orientaciones, hay una recopilación de todo lo que han sido los 50 años de la restauración del diaconado a nivel iglesia universal, pero sobre todo también a nivel de iglesia local. En el resumen final quedó demasiado, en la edición final que se llegó por consenso a este documento, quedó demasiado resumida. Teníamos bastante más páginas. Y por supuesto que nos subimos una experiencia eclesial enorme, así que yo nunca he dicho eso ni lo pretendo. Lo que sí digo es que en esta etapa, que no hemos inventado ninguna pólvora porque sigue siendo esencialmente lo mismo, sí se ha logrado un trabajo de comunión con las vicarías, que no digo que no se hiciera antes, sino que gracias a Dios se ha ido despertando ahora al tomar quizás más conciencia, porque uno va tomando conciencia con los años, cómo se va desarrollando las cosas, un trabajo mucho más en comunión con las vicarías, con las parroquias y con la vicaría del clero, que eso me tiene muy contento. Y por otro lado, lo que yo te cito fue una frase de Monseñor Aoz, en donde sí al Consejo de Órdenes veíamos que cuando lo presentaba el vicario a cada uno de los candidatos, tanto para la admisión como para la ordenación, había varios que tenían encargos pastorales muy exigentes, y que por supuesto eso se veía reflejado en un desmedro en su desarrollo más intelectual. Pero por supuesto que el criterio de eso fue lo que se acordó con los vicarios y los obispos, es que evidentemente tuviera actividad pastoral, que en algunos casos lamentables se le había recomendado reducirla a nada. Entonces por eso el criterio intermedio. Pero me parece que eso es lo que hay que hacer, evidente. Estoy de acuerdo contigo totalmente. Mauricio. Gracias. Muy contento de conversar el tema de la formación, porque fue uno de los primeros temas que cuando yo estuve en la escuela me causaron mucha inquietud. Y ahí Robert me acompañó con Noel en toda esta formación y fue muy grata, muy hermosa. Los mejores recuerdos de mi vida están en la escuela de diaconado. Y porque de formación yo soy educador, tengo mis grados académicos, soy doctor, magíster, ingeniero, profesor, porque yo soy formador de ingenieros, ¿ya? Pero también el Señor me llamó a esta vocación del diaconado. Y eso es lo primero que me llama la atención, padre, en el sentido de que lo que usted está mencionando, el convenio con una universidad a las 1000 horas, la tentación que me surge, que nos caigamos solamente en el plano intelectual académico, ¿ya? Porque a mí cuando yo viví la experiencia en la escuela de diaconado, tuve hermanos muy humildes, pero muy sabios, ¿ya? Es cierto, a mí me podían aplicar, porque yo vengo del trajín académico, diarios, estoy metido en la universidad y hago clases todos los días, entonces, eso a mí no me afectó, ¿ya? Pero hay colegas compañeros de diaconado, que muchos años hayan dejado el estudio, entonces a ellos les costó al principio retomar estudios, leer un libro, hacer síntesis. Es cierto, yo creo que aquí se corre el riesgo de que caigamos en un diácono intelectual, académico. Y ahí la parte pastoral, en mi caso, nunca la vi reducida. Robert era el que me decía, Mauro, frénate, y obviamente nosotros seguíamos con mi esposa dándole. Y el otro tema que yo, es cierto, entiendo la fundamentación que dio este padre en torno a la parte teológica del concepto de matrimonio diaconal, la entiendo perfectamente, pero la orientación que recibí yo en la escuela del concepto de ir con mi esposa y estar ahí sentado, y mi esposa levantar la mano y a veces también se agarraba con el profe o con la profesora, éramos los dos iguales en este proceso, en este caminar. Y algunas esposas después quedaron con la sensación de que pasaron a segundo plano. Y al contrario, mi esposa es tan importante como yo. Es cierto, lo tenemos muy claro. Yo recibo el orden, pero mi esposa siempre está vigente. Pero esas son mis preocupaciones, padre. Muy contento que tratemos el tema. Y hay un tema que yo siempre se lo decía a Robert y al rector de la época, el asunto del requisito. Yo siempre, bueno, como formador lo doy. Si yo estoy en la formación de ingeniero, estoy viendo, y el que no cumple, le digo lo antes posible para que vea su vocación profesional. Y aquí tendría que ser la vocación
con respecto a mi discernimiento. ¿Por qué? Porque fue muy feo ver que en tercero, en cuarto, en quinto, a muchos compañeros se les dijo que no. Y ahí creo que fue muy tarde. Ahí concuerdo con usted que a lo mejor esas reglas tienen que estar previamente bien definidas. A mí me encanta todo este ámbito de la educación, me dedico a la educación, y creo que en la escuela de diaconado faltan más metodologías para el plano pastoral, porque yo le puedo decir que cursos que tuve muy intelectual, yo los agarraba a la primera, pero también otros del punto de vista pastoral. Así que muy contento de tratar, muchas gracias. Mauro, totalmente de acuerdo. Quiero que cuando se ven las dimensiones del itinerario formativo a partir del número 151 de las orientaciones pastorales, se habla de 4 dimensiones. La dimensión humana, luego se habla de la dimensión espiritual, luego de la dimensión intelectual, y está puesta a propósito en tercer lugar, y luego de la formación pastoral. Es decir, que hay 4 ámbitos. Por ningún motivo el querer que se certifique, porque no es que vamos a hacer de la escuela una profesión universitaria, sino que queremos que una universidad certifique lo que estamos haciendo, que es distinto. Es decir, por ningún motivo queremos transformar la intelectualidad como lo más importante que está puesto en tercer lugar a propósito, digamos, ¿no? Entonces, eso tranquilo, digamos, ¿no? Y por supuesto que estoy totalmente de acuerdo contigo en la precisión de que las esposas son sumamente importantes y un apoyo. Empieza así, lo que cité yo, que lo van a tener escrito después, pero sí nos pidieron, esto fue una petición además de los obispos, de aclarar el concepto que prestaba alguna confusión. Pero mientras se tenga claro que el ministro ordenado es el esposo, estamos totalmente en sintonía, digamos, ¿no? Y solo te agrego que sí es un desafío enorme a la hora de formar, tener personas que hace 30 años dejaron el colegio y nada más de estudio, pero hemos incorporado una religiosa que ha hecho un trabajo con todos los cursos, los que quieran tomarlo optativo, ha sido uno de estos cursos online optativo que ha sido una experiencia extraordinaria, para resumir, para leer, para citar a personas que quieran hacerlo, que no han tenido la experiencia universitaria, y ha sido un curso muy valorado, y la verdad que la hermana Úrsula lo hace muy bien, y muy maternalmente, además siendo religiosa, así que ha sido extraordinario. Así que estamos apuntando a eso, gracias a Dios. Gracias, Mauro, por tu comentario. Hay 2 manos alzadas y una pregunta en el chat. Bien. Voy a partir con la pregunta y luego les dejo la palabra a los hermanos que han pedido, que son Pedro y Lionel. La del chat dice, ¿cómo llamar al matrimonio al servicio de la comunidad si no es matrimonio diaconal? No, es decir, luego, es el diácono junto con su esposa. Es decir, para que es el diácono junto con su esposa, pero sí hay que, ¿no? Ese es para no prestar la confusión, ¿no? Pero es por eso, digamos, ¿no? Pedro y Lionel. Sí, lo primero es hacer una pregunta y lo demás, lo otro un comentario, ¿no es cierto?, lo que ya se ha ido planteando. La pregunta es muy sencilla. Evidentemente que sabemos cuál es el proceso, ¿no es cierto?, de formación de un diácono, pero ¿cuáles son las características que debe tener un matrimonio? Porque se entiende que es un diaconado permanente de un candidato que es casado. ¿Cuáles son las características que debe tener ese matrimonio para ser invitado a iniciar un proceso? Me explico mejor todavía. ¿Basta que tenga un año de matrimonio o un mínimo de cuántos años? Esa es la pregunta. Sí. ¿Ya? Y lo segundo, ¿no es cierto?, un comentario simplemente. Yo fui ordenado hace 20 años prácticamente de diácono, ¿ya? Y me doy cuenta, ¿no es cierto?, de que en todos los procesos y en las conversaciones que hemos tenido con nuestros hermanos diáconos, lo que prevalece son los signos de los tiempos. Mi forma de plantear lo que yo recibí desde la escuela y lo que fui creciendo como diácono permanente es diferente, ¿no es cierto?, a los demás que han estado antes de mí, y aquí yo quiero hacer un homenaje, ¿no es cierto?, a Sergio,
que es nuestro decano en el diaconado de la zona norte, porque por su tremenda, ¿no es cierto?, adhesión a todos los que formamos parte de la zona norte, siempre nos ha dado un ejemplo grandioso, teniendo una formación radicalmente diferente a la que tuve yo y a la que están teniendo, ¿no es cierto?, después de mí, nuestros hermanos diáconos. Entonces, los signos de los tiempos nos hacen ver claramente qué quiere el Señor de nuestra iglesia, en este caso de nuestra iglesia de Santiago, en el campo pastoral del pueblo de Dios, no solamente de los diáconos, porque también a los sacerdotes se les pide otra formación hoy día. A los diáconos se nos está pidiendo otra formación hoy día. Los obispos, evidentemente, con lo que está planteando el Papa sobre cómo él ve a sus hermanos obispos, claro que hay una diferencia radical. Ahora, por lo que la experiencia me ha ido entregando de todo lo que yo he ido participando con nuestros hermanos diáconos, y específicamente, ¿no es cierto?, con lo que Marcelo y su equipo nos han ido invitando, yo me doy cuenta que la formación no es de 6 años, sino que la formación es como dice lo que es el diácono, permanente. Así es. Una formación permanente. Y ese debe ser el objetivo nuestro, no ver si debe ser universitaria o no universitaria. Creo que eso es un detalle dentro de lo macro que es importante para nosotros. Yo también soy profesor y como profesor tuve, ¿no es cierto?, que especializarme año a año para entender el lenguaje de los jóvenes, entender cómo llegar a la familia, entender a la misma comunidad educativa frente a un proyecto que yo acepté, ¿no es cierto?, llevar adelante en nombre de la comunidad. Lo mismo sucede con nosotros los diáconos. Deja contestarte, Pedro. Sí, ya. Si ustedes Eso leyeron, es todo. Sí. Sí, si ustedes leyeron en las orientaciones, en el número 76, ahí están claramente los requisitos que han sido aprobados, y quiero decirles que este documento es el magisterio local, digamos, del obispo, y tiene una duración hasta el 2026, digamos, ¿no? Y por eso fue mancomunado por todos los obispos, los vicarios, la escuela del diaconado y todo. Entonces, en el número 76 dice que los candidatos al diaconado permanente pueden iniciar su proceso formal de discernimiento tras haber cumplido los 40 años de edad y no más de 55. Los candidatos casados deben haber cumplido al menos 12 años de matrimonio al momento de la eventual ordenación, con hijos mayores de 10 años al momento de la postulación. Están todos los requisitos puestos ahí. Y en el número 66, de las orientaciones, para que después lo vean, se expresa con claridad el tema del matrimonio, la palabra como inadecuada de matrimonio indiaconal está expresado claramente ahí, y eso fue, digamos, revisado por los obispos, revisado por los vicarios, y esto es lo que quedó como documento oficial. Yo no hago más que presentar un trabajo que nosotros hicimos, un documento que podríamos llamar mártir inicial, y que después fue corregido, creo que con más de 200 correcciones, las tengo ahí anotadas, y fue después vuelto a revisar y se mantuvo de esta manera. Entonces es el magisterio que nos han pedido los obispos. Yo acaso soy un colaborador al servicio de la escuela, nada más. Ya vamos cerrando por la hora, le voy a dar la palabra a Lionel Lolier. Y hay una pregunta en el chat que la voy a leer. Dice, ¿qué es lo que se quiere certificar, si los cursos o el currículum? Y le doy la palabra a Lionel. No sé si lo que se quiere certificar es el estudio, porque hay otro proyecto de Monseñor Roncaliolo de generar un centro teológico de formación para profesores de religión, para laicos, y ahí se quiere introducir también la escuela. Entonces se quieren certificar, porque ¿qué nos pasa ahora? Por ejemplo, que ha sido terrible, ¿no? Que un candidato que ha estado 4 años en la escuela, por distintas razones o personalmente decide dejar la escuela y sale sin nada. Entonces lo que queremos es que tenga certificaciones intermedias en lo que se llama una escuela de ministerio. Ese es el objetivo a largo plazo, digo, ¿no? Eso es lo que me han pedido ir a empezar a establecer, ¿no? No es que esté ya detallado totalmente. Bien, gracias.
Mira, yo quiero, bueno, podría hablar muchas cosas del libro, el proyecto, no hay el tiempo, pero sí me preocupa qué está pensando la escuela eh, en términos de que hoy día estamos empezando a navegar por nuevos rumbos. Y, y es hora de definiciones, de escuchar al espíritu y de asumir los desafíos de nuestros propios pecados, la iglesia, los desafíos que hemos venido discerniendo hace años, a nivel de diocesano, a nivel nacional, latinoamericano, y ahora el Papa que nos llama a prepararnos al sínodo sobre la sinodalidad. Y bueno, este año yo estoy empezado a servir en la Comisión Nacional del Diaconado, y ahí nos estamos haciendo estas preguntas, porque, ¿y los diáconos qué? ¿Vamos a pasar piolita? ¿Vamos a...? No hemos estado en los escándalos, no hemos estado en los problemas, mayormente. ¿Vamos a pasar piola? No nos va a tocar. Y a los que estamos ordenados. Pero y a los que vienen, o sea, yo creo que esas orientaciones pastorales eh, habrá que hacerlas pasar por el sedazo de la sinodalidad. Eh, y ver y discernir juntos, todos los diáconos, sin exclusiones, ese modelo de formación, porque el Señor parece que está hablando un poquitito a la iglesia y a nosotros. ¿Qué tipo de diácono para la iglesia que el Espíritu Santo está queriendo? ¿Qué tipo de ministros? ¿Mm? ¿Cuál es el talante, el tinte? ¿Ah? Entonces son preguntas que yo creo que hay que asumirlas ahora como tarea de lo que viene. Y me gustaría me gustaría pedirte que la escuela se subiera al carro también del discernimiento que estamos haciendo a nivel nacional sobre el diaconado, porque no sería bueno que la iglesia asumiera los desafíos que el Espíritu nos va a decir finalmente en este sínodo, con todos los procesos previos, y nosotros los diáconos seguimos la misma. Déjame responderte, digamos, ¿no? El documento, como lo dije varias veces, a mí me pareció que era un trabajo presinodal, porque realmente fueron todos los obispos de Santiago, todos los vicarios, la escuela, la vicaría del clero, numerosos diáconos permanentes, numerosos laicos religiosos, quienes elaboraron esto después de, yo te diría, 4 fases de elaboración para llegar a la redacción final del documento, es decir, ha sido realmente sinodal. Y el Monseñor Aoz pidió que este documento, a diferencia de lo que pasa con otros documentos, que quedara como un documento base, que este mismo documento, una vez que ya quedó la base, este mismo documento se fuera desde el documento corrigiendo, ampliando, fortaleciendo, ¿no? Y entonces la escuela, lo que ya hemos hecho, es recibir ya algunas sugerencias, una vez que ya se editó, para que el 2026, incluso lo vamos a empezar el 2025, cuando se puedan hacer las nuevas orientaciones pastorales para el diaconado permanente en la Arquidiócesis de Santiago, no empiece de cero con otro documento, sino que se amplifique, se mejore, se profundice el que ya está. Entonces estamos recibiendo, ya tenemos 7 sugerencias a este documento, que te diría que me acuerdo de 2 ahora que las leí más a fondo. Uno es hablar un poquito más de lo que es la iglesia doméstica, como una vocación propia del diácono junto con su familia, y la otra, sobre todo, hablaba del tema de explotar un poquito más el área de la caridad dentro de la triple diaconía del diácono, porque la litúrgica está bien desarrollada, la palabra también, pero a veces la caridad y la solidaria queda un poquito como la hermana menor. Y me parece que son 2 sugerencias enormes que ya están encarpetadas para lo que va a ser digamos, la revisión de este documento, así que las puertas están abiertas, abiertísimas.